Hoy en día tenemos la empresa, son dos áreas de negocio. La parte de servicios, que hacemos pues diseño de CAD, escaneado, ingeniería inversa, metrología, impresión 3D, algún proyecto de utillajes y automatización. Y la parte de distribución, que vendemos los escáneres 3D de Craftform, los softwares de Geomagic, las impresoras de Stratasys y de Stone Metal. Y entonces cubrimos las dos áreas de negocio de forma que si el cliente tiene una necesidad puntual, pues se lo solucionamos, hacemos lo que necesite. Y si quiere incorporar el proceso a su empresa, entonces le acompañamos y mira esto con este escáner, con este software, y le acompañamos el proceso para que él sea independiente y a veces le echamos una mano porque tenga puntas de trabajo o porque tenga algo que con su escáner no llega porque tenemos 15 modelos de escáneres. Claro. Entonces, de esa forma cubrimos un poco todo. Entonces, realmente somos una solución 360 dentro de lo que es tecnología 3D, con el foco dentro del escaneado y sus diferentes aplicaciones. Ingeniería inversa, metrología, impresión 3D. En FM Formación enseñamos fabricación mecánica y en nuestro podcast entrevistamos a personas del sector industrial con el objetivo de aprender y entretener. La máquina ya está lista, así que comenzamos. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de la Viruta. Hoy tenemos la suerte de contar con Antonio Sánchez de ASORCAD. Hola Antonio. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Mira, te presento un poquito para los que no te conozcan. Mira, he hecho un pequeño desglose de tu trayectoria profesional, a ver si me dejo algo. Mira, Venga. fue delineante de Alstom Grid durante 11 años, del 76 al 87. Director técnico de Dicomol del 86 al 2002. O sea, son unos 14, 16 años. 16 años. Presidente de SECFO, un clúster de innovación tecnológica. Conferenciante desde 2011. Yo creo que desde antes, pero no lo pusiste hasta 2011. Sí, antes no lo publicaba. Esta es mi teoría. Profesor de la UPC desde 2021, CEO y socio fundador de ASORCAD desde hace 18 años. Y en ASORCAD, para que la gente se haga una idea de lo que hacéis, sois expertos en ingeniería inversa, metrología, impresión 3D y se dedican principalmente al escaneo 3D y según ellos te escanean desde un anillo hasta un castillo. Frase que me ha gustado mucho. Literal, es literal. Literal. ¿Me he dejado algo, Antonio? No, la verdad es que no, como trayectoria profesional sí. Hay un lapsus entre Dicomol y ASORCAD que estuve en su mundo industrial, en dos empresas que estuve por medio. A veces las cosas no le salen como Esas se las plantea. he saltado para luego. Cuando... Sí, bueno, eso forma parte del camino. O sea, es el camino del aprendizaje, tiene ese tipo de cosas. Claro, yo lo que no he encontrado, supongo que porque me he aburrido de buscar el LinkedIn, porque tu LinkedIn es muy grande, no he encontrado qué has estudiado, Antonio. Bueno, yo en realidad vengo de lo que ahora llaman grado superior. Yo soy de formación profesional. Ah, O sea, yo vale. cuando terminé de estudiar lo que antes era la EGB, cuando terminé la escuela, pues entré en la formación profesional y entré en la escuela de aprendices. Soy de la última promoción de la escuela de aprendices de la maquinista terrestre y marítima, que ahora es un centro comercial. Y antes hacíamos trenes, motores de barcos, centrales térmicas. Y Ahora eso es un cuando centro comercial. Has dicho que eres un centro comercial. sí, la maquinista en Barcelona es un centro Ah, comercial. vale, vale. Todos los terrenos de la maquinista es un centro Vale, comercial. vale, vale. Ah, allí estudiabas tú. Allí, sí, y entonces allí, Vale. una vez terminabas de estudiar, pues si sacabas buenas notas y eso, pues te quedabas trabajando. Y entonces ahí primero pasé por central térmica en partes a presión, luego en partes a no presión, luego en ferrocarriles y luego ya me quedé marchando. Y Vale, luego vale. cuando la compró Aston, que es ahora Aston, entonces yo en ese momento aproveché y me marché porque yo ya estaba trabajaba por la mañana en maquinista y por las tardes en Dicomon. Y entonces ya aproveché la atacada y me dejé la maquinista y me fui a Dicomon. Vale, claro, lo que tú llamabas la maquinista no era un centro comercial, sino que se llamaba así ya Sí, antes. hacíamos, bueno, lo último que hice yo en la maquinista fue el metro de la línea 4 de Barcelona, Vale, y eso porque ahí estabas hacíamos, en Aston, que hacías, diseñabas trenes. sí, yo estaba en la oficina técnica. Lo que sí soy de siempre, soy delineante. O sea, yo terminé la formación profesional de delineante, bueno, terminé la maquinista, me quedé allí, seguí estudiando fuera para acabar el FP2, ese grado superior que ahora llaman. Sí. Luego ya terminé, me fui a la mili, volví de la mili, me dediqué a hacer fotografía 3 años, luego me puse a hacer moldes y entonces vi que necesitaba estudiar más, me metí en ingeniería, luego no acabé ingeniería, la dejé en segundo y luego he Vaya. estado estudiando constantemente. Tengo un máster de dirección y producción, tengo cursos de inyección, voy haciendo siempre cursillos y de hecho hace poco he terminado un par, es decir que la formación ha de formar parte del camino, ya no solo por lo que uses, sino porque tienes que ir adquiriendo conocimiento, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera.
Claro, sobre todo si te dedicas a lo que te dedicas tú, que esto cada 10 años, pues pegará un vuelco. Bueno, nosotros intentamos que no nos pille despistado e intentamos mantenernos al día constantemente. Pero en general, incluso en mi empresa, que ahora ya somos 13, yo te diría que creo que ahora no tengo ningún ingeniero. He tenido un par de ingenieros o gente superior, pero todos son de formación profesional. Porque es, Mm. bajo mi punto de vista, gente que toca más de pies en el suelo. No vienen de la nube a decirte un poco cómo hacer las cosas, nosotros las palpamos un poco más. Y he tenido ingenieros, ¿eh? Y no están porque se han marchado, o sea, porque han decidido cambiar de rollo. Pero sí, yo creo que la formación industrial de FP es francamente buena y además tiene la ventaja de que te permite luego crecer. Oye, si quieres seguir carrera, sin problemas, pero ya sales con un oficio, ya sales con una forma de trabajar, es mucho más fácil de llegar. Claro, ya tienes una base que te permite trabajar, luego si quieres sigue, ¿no? Pero ya Exactamente, sí. esa base ya la tienes. Y si eres espabilado, Claro, puedes acabar exactamente. en cualquier sitio, ¿no? Claro, porque si tú te pones a estudiar una carrera, pues hasta los 20 y pico, mi hijo está ahora terminado tercero, tiene 22 años, pues ahora ya empieza a trabajar. Pero claro, yo con 14 años ya estaba trabajando, bueno, con 16 oficialmente. Entonces, Sí, sí. claro, cuando llego a la carrera ya tengo una trayectoria de pegarle a la lima, que también le pegué a la lima y a la fresadora además, y luego ya de delineación toda la que quiera. Entonces, Sí, ya estás tocando hierro. ¿has estado de tornero fresador en alguna época? Sí, en la maquinista una de las cosas que era obligatorio es que el primer año de formación ¿Vale? lo hacías de ajustador y entonces has tocado taller. De ajustador, no de De tornero ajust- fresador, no, sino no, animal, de ajustador, de limar y animal. sacarle con la limadora además. Lo que más le Entonces gusta a mis alumnos. eso lo bueno que tienes es que cuando llegas a la oficina técnica ya tienes conceptos de taller que es bueno, que no estás Claro. solamente de teoría, sino que has tocado hierro. Entonces eso está muy bien. Vale, vale. O sea, ya es directamente pensado para acabar. Vale, vale. Y ahora, Luego después te especializabas, ¿no? O sea, luego primer año ajustador y luego después te especializabas. Pero de hecho allí terminabas, bueno, yo terminé de delineante y luego, de hecho, en la carrera, mi título de FP1 es de ajustador y el de FP2 es de delineación industrial, es de técnico especialista en delineación industrial. claro, claro, claro. Ya ves, hoy en día ese ciclo ha perdido muchísimo porque solo cogen a ingenieros para dibujar cualquier tontería, ¿verdad? Y a veces no toca un hierro y luego después es un problema explicarles cómo se hace. Esto lo veo yo mucho. Gente que está de delineante y no sabe lo que es una fresa. Y es un Sí, problema a la hora de cuando generan planos, cómo generarlos para hacer el mecanizado o no. es Bueno, más, es que cuando diseñas tienes que pensar cómo se va a fabricar, para diseñar pensando en claro, cómo es el sistema de fabricación. claro, Eso es importante. claro, claro. Y eso ahí te lo enseña la FP más que Tocar la hierro. carrera, ¿no? Tocar hierro Sí, o sí, estar en una oficina tocaría. técnica con contacto Claro, directo en taller, ¿no? Que claro, cuando estuve en claro, Dicomol, pues claro. claro, me pasé 16 años con contacto muy directo en el taller. Claro, tú después de. Claro, porque allí estáis casi a pie de pista, como que Sí, sí, dices, "Joder, ahí se pasas vive aquí. a Dicomol y te pegas allí 16 años. 16 años de delineante solo o qué hacías por allí. Bueno, yo ahí coincidió que en Dicomol se les marchó el chaval que tenía la oficina técnica, que solo tenían uno, ¿Mm? y yo estaba en ese impasse que me quería cambiar ya de tema porque maquinista no veía progresión. Entonces me dijeron de probar y dije, vamos a probar a ver qué pasa. Me gustó, les convencí, entonces estuve haciendo el impasse, entonces me cambié a Dicomol y inicialmente empecé yo solo. Cuando me marché en 2002 eran 12 personas en la oficina técnica. Se había ido montando todo el equipo y toda la estructura, que de hecho fue donde empecé a implantar tecnología 3D a partir del año 1990. Llevo 33 años implantando tecnología 3D En y la Dicomol. empecé, la empecé en Dicomol. Ah, sí, pero ahora no, en Dicomol ahora ya no hacen nada de eso. Sí, tienen Sí. sistemas de CAD/CAM y creo que tienen Bueno, un sí. brazo con escáner, sí, sí, eso sí. Pero es que en el año 1990 diseñar en 3D, eso era. Bueno, yo les decía a mis amigos, mira, yo con lo que hacen los cohetes de la NASA hago lo mismo, utilizo la misma herramienta, pero como el de inyección de plásticos. Pero la tecnología es la misma. Vale, ¿con qué programa lo hacíais el diseño? Cuando empezamos en el año 90, empezamos con un programa que se llama Tevis de mecanizado Vale, claro. ¿Con y, cuál y sí, con un, no? Claro. y con un programa de CAD que se llamaba Cadra. Porque a mí Cadra. El AutoCAD no me gustaba. Cuando descubrí Cadra era un programa muy, muy bueno de 2D, te permitía proyecciones y demás. Y entonces lo estuvimos manteniendo hasta, no recuerdo el año exactamente, pero al cabo de 5 o 6 años por ahí, entonces introdujimos NX, lo que en aquellos tiempos era Unigraphics. Cuando había empezado a trabajar ya, a dejar de trabajar en estaciones de trabajo y empezaba con Windows. Entonces empezamos a pasar
a todo el diseño a NX para hacer el diseño integral, desde el centrador hasta la cola de inyección en 3D, que eso en aquellos tiempos lo hacíamos nosotros y otro taller más. No, en España no lo hacía nadie entero. Solo se dibujaba en 3D la parte de figura. Y Claro. y a raíz de ahí, bueno, también dentro de todo eso, en el año 92 empezamos a digitalizar, lo que pasa que en aquellos tiempos era con un palpador en continuo en una máquina tridimensional que tocaba la pieza, un palpador Reni Show, que iba Ujú. tocando la pieza, y lo que pretendíamos con eso era sustituir la máquina copiadora que tenías el brazo que iba replicando, pues sustituíamos la brazo copiadora con un escaneado o con un digitalizado que luego metíamos en Tevis y combinábamos con la parte de CAD. Entonces mezclamos escaneado, diseño y CAD de cliente. Y con eso diseñamos los moldes más complejos. En los 90 ya estabais peleando con el STL. En los 90 ya nos estábamos peleando con los STLs. Te iba a preguntar si había mucha diferencia de un taller de moldes en los 90 y ahora, pero por lo que veo vosotros estabais ya en los 2020, ya estabais Ya estamos peleándonos con eso, sí. No, la diferencia está en que ahora ya es muy normal que te llegue un CAD. En los moldes ahora es muy pocas veces en los moldes trabajas con un modelo físico, muy pocas veces, casi Claro. siempre ya, incluso aunque el cliente haya utilizado un modelo en pasta master o lo que sea, casi siempre el cliente ya él mismo ha hecho ingeniería inversa, ya te entrega el CAD y muy pocas ocasiones sucede. Generalmente cuando entras con el tema de escaneado en un molde es por tema de reparaciones, porque es una pieza obsoleta, porque no tengo información, porque el molde lo han hecho en China y no tengo, bueno, entonces sí, pues escaneas y trabajas. Pero que hay siempre, yo siempre he dicho que Claro. los moldistas a nivel de tecnología han estado siempre por delante a nivel de mecanizado. O sea, tanto a nivel de CAD como a nivel de mecanizado, está muy por delante del resto de sectores del mecanizado. Claro, supongo que en aquella época también entraban los primeros controles numéricos, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, sí, correcto. Y nosotros empezamos con un Selca. Lo primero que montamos en control numérico ya con Sí. cara y ojos era un Selca, que ahora creo que no sé si sigue existiendo, A mí pero no que me era, suenan. pues era, un Selca tenía una cosa muy buena, que es que nos permitía captar esa nube de puntos de la tridimensional. Y de hecho luego tuvimos varias máquinas Selca y luego teníamos ya alguna también con Fagor, ¿eh? Con Fagor. Y alguna Lagoon con un control, no me acuerdo, que era un poco rollo de usarlo. Entonces ya, bueno, Sí. eso ya fue evolucionando. Y de hecho, también fuimos de los primeros que montamos el CAM directamente en el taller a pie de máquina. O sea, el mismo fresador se hacía los programas de CAM con el CAM que le habían montado a pie de máquina. El diseño lo hacíamos en oficina técnica. No teníamos el fresador en la oficina técnica, porque siempre he pensado que el que tenía que fresar tenía que ser fresador, no un delineante. Y lo único que hacía es que cambiar la herramienta y ponerle el ordenador al lado. Fuimos de los primeros que hicimos eso en España. En aquellos tiempos se llamaba Tevis WOP y poníamos una estación de trabajo al lado del control numérico, conectado al control numérico, y el mismo fresador se generaba los programas con la geometría que le habíamos enviado desde oficina técnica. Claro, Y supongo que luego todas estas posteriormente cosas ODU. venían de Tevis, un poco las ideas también, ¿no? Eran los pioneros de esto. Sí. En ese momento yo recuerdo que Tevis era lo único que había, vamos, en CAD-CAM Bueno, sí, en aquella prácticamente. época tenías también Power Mill y poca cosa más, con cara y ojos, ¿eh? O sea, con Claro, cara y ojos que te fiaras de dejar la máquina trabajando el fin de semana y que volvieras y estuviera todo entero en su sitio, ¿no? Que no te hubiera claro, metido bueno, una clavada ni nada por el estilo. yo sí que recuerdo cuando empecé yo a currar, yo empecé a trabajar en el 98 y tal, recuerdo un taller de moldistas que había al lado nuestro, que tenían un Mastercam, que Mastercam los empezaba botones ya. estaban arriba y tenías que ir pasando pantallas para ver todos los botones de dibujo. Y iba también con un teclado diferente, me acuerdo, Ujú. pero, pero era como ciencia ficción, casi, Sí, era sí, pues ya te algo digo. Pues desde el 90 nos estamos peleando con esos, con un 386 de 33 MHz, que eso era la bomba. con disquetes, ¿no? Sí, sí. El Tevis se Total. cargaba con Con, disquetes, ¿no? con DGs de 5 y cuarto los primeros, ¿eh? De No 5 y de 3 y 4 que medio, son, de 5 y cuarto, esto es más. de aquellos blanditos. Vale. Sí, 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 sí. Ostras, esto yo lo he visto por los pelos, ¿eh? Los grandes estos los he visto yo, ya cuando empecé yo a dar informática de pequeño, ya estaban los otros disquetes. Sí, sí. Pero vamos, el que nos escuche joven ahora está diciendo, ¿de qué están hablando estos dos? Sí. Bueno, Bueno, yo con 14 años ya había hecho informática y había trabajado con tarjetas perforadas, ¿eh? uf, Con 14 años, tengo 61 ahora, ¿eh? claro, Hace claro. unos pocos años ya. Te sirve por delante, ¿eh, Antonio?
Oye, ¿y luego diste el salto de Dicomol? ¿Dejaste Dicomol? O, Ujú. bueno, por lo que acabó esa etapa y tuviste un par de años, bueno, pues, de técnico, director técnico en varios Sí, sitios. Yo sí, supongo que después de estar un poco así más libre, igual te costó, ¿no? Encontrar. no, la historia está eh, en que yo en Dicomos siempre mantenía mantuve la idea de que la oficina, teníamos una oficina técnica muy potente Ujú. y yo mantenía la idea, estuve varios años batallando diciendo, si sacamos la oficina técnica, la saco del taller y la planto en la acera de enfrente, seremos una ingeniería potente y trabajo para Dicomol y para otras ingenierías. Pero ese concepto no acabó de cuajar y entonces decidí que yo ya o sea, que tenía que seguir evolucionando. Ah, Entonces, cuando planteé ya no ya trabajar sin planos, porque claro, yo ya diseñamos todo entero en 3D. Y entonces, como quería mecanizar, lo que me pedían era que de todas formas hacer plano. Entonces, tú tienes todo el diseño hecho y luego tengo que perder el tiempo, entre comillas, en hacer un plano, sacar cotas para que el operario tecleara. Y dije, no, el siguiente concepto ya es mecanizar directamente sin planos. Y ahí ya me empezaron a poner trabas. Y ya yo no. me quedaban muchos años de trabajar y dije, hay que probar cosas nuevas. Entonces salí y probé un par de cosas que no me funcionaron, que estuve en dos empresas, escasamente un año en cada una. Pues eso, entré de director técnico, queriendo cambiar las cosas, pues no las cambié y me cambiaron a mí. Y aprendí de esos batacazos y entonces empecé en 2005 a montar Asorcat. Y de hecho, Asorcat nació dentro de lo que era Tevis en aquel momento, que se llamaba Deltacat. Deltacat era la empresa comercializadora. Y entonces yo entré en Deltacat para llevar los servicios de ingeniería, para montar esa ingeniería que quería montar fuera, pues para expandir los servicios de ingeniería. Como ya trabajaban también con tema de escaneado y trabajábamos con la tecnología, pues entonces empezamos. Asorcan nació como empresa de servicios de ingeniería. Es el core nació tal cual. Y fue el año siguiente donde ya incorporamos el escaneado óptico, que ya empezó, ya nació Craftform, llevaba 3 años en el mercado y entonces cuando trajimos los primeros escáneres láser portátiles, que ahora comercializamos mucho más rápidos, pero ya en 2006 trajimos los primeros equipos. Y entonces ahí ya empezamos ese combinado de servicios de ingeniería y distribución de producto, Pero ahora que me enteré, empezasteis como una parte de Tevis. como una parte de TV. Sí, yo, de hecho, En Cataluña, entiendo. O sea, en En España. Cataluña, exactamente. O sea, yo lo que hacía era Ajá. buscar servicios de ingeniería pues, en los talleres de moldes, en matricerías y demás, y en otros sectores, y en función de los proyectos, pues iba utilizando técnicos de la empresa para llevar los servicios. Y cuando ya empezamos a tener carga, empezamos a incorporar gente solamente para servicios. Y entonces a partir de ahí, en 2007, ya teníamos un técnico full time solo para servicios de ingeniería. Y ya entonces, a partir de aquí ya empezamos a ir creciendo. En función de cómo hay carga de trabajo, ya tengo más carga de trabajo. Venga, ya me cojo uno que solamente trabaja para nosotros. Mientras que en aquel momento solo cogía técnicos a ratos para solucionar ciertos servicios. Y O eso sea, ya fue vosotros el punto de crecimiento. empezasteis diseñando sin escanear nada, solo diseñando el qué. Empezamos exactamente con diseño y con diseño de CAD-CAM y con programas de CAM. Y al año ya empezamos con temas de escaneado y a combinarlo con los diseños. Y ya cuando empezamos con los sistemas ópticos, nos empezamos a entrar. Lo normal es que trabajaras para matricería, que era lo habitual, matricería y algún Claro. moldista. Pero ya con el sistema óptico ya nos empezó a salir alguna escultura. Entonces ya empezamos a entrar en sectores que no eran nuestros sectores habituales, ¿no? Entonces ya a partir de aquí pues te empiezan a pedir una escultura, el otro día escanear eh, personas, entonces ya empiezas a meterte en los berenjenales. Y entonces de ahí poco a poco fuimos ampliando sectores y ampliando personal. Y en 2009 nos independizamos de Tevis. Entonces ya fue cuando Ajá. Tevis se quedó solamente con lo que era Tevis. Y entonces todos los que teníamos, nosotros decimos nuestros cacharros de lucecitas, ¿no? Los aparaticos estos, pues nos cogimos los cacharricos y nos fuimos los tres socios que éramos en ese momento, los tres que llevábamos el cotarro, nos fuimos y montamos nuestra primera oficina independiente en Mollet. Vale, que dónde estáis ahora, ¿no? Parets, Mollet. No, esa fue Estáis en nuestra primera Parets. oficina, ahora estamos en París. Esa fue nuestra primera oficina, que era 75 metros cuadrados, en 2009. En 2015 nos pasamos a otra oficina, porque ya éramos 7 personas, creo, algo así, también en Mollet. Y en 2018 nos vinimos a donde estamos ahora, que ya tenemos 400 metros cuadrados y ahora ya somos 13 personas. Y, Vale, vale. y en todo ese transcurso hemos ido incorporando más equipos de escáneres, más software, impresoras 3D. Las impresoras 3D las incorporamos internamente en 2014
pero yo ya había hecho piezas de impresión 3D en el año 96 o por ahí, 96 o 97, de estereolitografía, que era prácticamente lo único que se hacía en aquella época. Y luego ya se libera el tema y ya empiezas con FDM, con sinterizado, y ahora hacemos de todo. De impresión 3D de lo que quieras. Vale, vale. O sea, que tú ahora mismo, principalmente estáis en el mundo de escaneo 3D. Ujú. Entiendo que el tema CAM lo habéis abandonado. Prácticamente a cero. O sea, ahora ya no hacemos nada de CAM. Porque, primero, porque nuestros clientes o algunos han desaparecido o se han mudado, y entonces ya no, si no el CAM tienes que tener una relación muy directa con el taller, y entonces realmente no merece la pena si no es alguien que tienes una cierta carga de trabajo continua, con lo cual no hacemos prácticamente nada de CAM. Bueno, te voy a decir nada, igual diría que hace bien 2 años que no hacemos nada de CAM. Es que es difícil, ¿eh? Hacer mecanizados para otra empresa. A El mí me CAM tienes que parece. estar, sí. Primero necesitas un periodo de adaptación de la idiosincrasia, de cómo quiere el taller, qué tipo de herramientas trabaja y todo. Y ese fue uno de los motivos de implantar el Tevis a pie de máquina, porque yo estaba cansado de que bajaba el mecanizado y al operario no le cuadraba. No es que no lo quiero así, quiero el paso de 2 mm en vez de 1,5. Dice, oye, mira, toma, aquí tienes el CAM y tú mecanízate la pieza como quieras. El diseño es cosa mía. O sea, tú saca hierro. Yo no tengo que Claro. sacar hierro. Entonces el CAN es muy entretenido y has de tener muy buena conexión con el taller para que eso funcione. Entonces, a partir de esa salida, entonces ya a partir del 2006 ya empezamos a combinar. Teníamos la parte de servicios de ingeniería que hacía el tema de escaneado y generalmente era ingeniería inversa, en aquella época muchísima ingeniería inversa. Eh, Luego ampliamos con tema de metrología, entonces ya hacemos diseño, escaneado, ingeniería inversa, metrología, luego ampliamos con impresión 3D, y también incorporamos los productos. Entonces, ahora básicamente, hoy en día tenemos la empresa, son dos áreas de negocio. La parte de servicios, que hacemos pues diseño de CAD, escaneado, ingeniería inversa, metrología, impresión 3D, algún proyecto de utillajes y automatización. Y la parte de distribución, que vendemos los escáneres 3D de Crafor, los softwares de Geomagic, las impresoras de Stratasys y de Stone Metal. Y entonces cubrimos las dos áreas de negocio de forma que si el cliente tiene una necesidad puntual, pues se lo solucionamos, hacemos lo que necesite. Y si quiere incorporar el proceso a su empresa, entonces le acompañamos y mira, esto con este escáner, con este software, y le acompañamos el proceso para que él sea independiente y a veces le echamos una mano porque tenga puntas de trabajo o porque tenga algo que con su escáner no llega porque tenemos 15 modelos de escáneres. Claro. Entonces, de esa forma cubrimos un poco todo. Entonces, realmente ahora somos una solución 360 dentro de lo que es tecnología 3D, con el foco dentro del escaneado y sus diferentes aplicaciones. Ingeniería inversa, metrología, impresión 3D. Claro, todo pasa por escanear, pero luego siempre, claro, el escaneo pasa a un 3D o pasa a una ingeniería inversa para moldes, ¿no? Para hacer O, algún tipo de. o fabricas y tienes que verificar si está correcto, entonces escaneas y haces la verificación, y entonces eso te permite corregir. O Y, incluso, ahora hay un proyecto con Stratasys. Stratasys tiene ahora en su software, porque ya la impresión 3D ya ha dejado de plantearse solo como prototipo. La impresión 3D ya empezamos a entrar en temas de producción. Entonces, Stratasys tiene un software que, bueno, su software de gestión de la impresora, que tú Ujú. imprimes la pieza, cuando la sacas la pieza la escaneas, comparas contra el STL que le has enviado y te corrige las deformaciones que pueda tener la pieza para que puedas afinar el tiro y ya lances producción para que la pieza sea fiable a nivel de producción en impresión 3D. Entonces, es retroalimentación de la información que obtienes para mejorar el proceso, ahora es normal. Antes lo hacías en mecanizado, ahora también lo haces en impresión 3D. Y al final lo que haces es saber qué resultados tienes para saber si estás en proceso o corregir el proceso correcto o corregir el proceso para que no tengas problemas en la fabricación. Vamos, lo que empezasteis produciendo en CAM y ya estáis produciendo en impresión 3D, Correcto. partiendo siempre del escaneo prácticamente, ¿no? Sí, de escaneo a veces se parte del diseño, ¿no? Sí, sí. Pero volvemos un poco a lo que decíamos antes, cuando hemos dicho que el problema muchas veces es que has de diseñar teniendo en cuenta el medio de producción. Entonces, existe la leyenda urbana a raíz de lo que publican en los periódicos o en la televisión, ¿no? No, pues escaneo la pieza y la imprimo. Ya, pero es que la pieza esa que estás escaneando es de inyección de plástico. Entonces, esa inyección de plástico, pues igual te encuentras que es un espesor de 0,8 y ya es un ABS. No te vale imprimirlo. Si vas a imprimirlo, has de adaptar ese diseño
para la impresión 3D. Y si has de Ah, mecanizarlos, de adaptar ese diseño para mecanizado. Entonces ahí viene esa parte de reingeniería. Más que ingeniería inversa, es una reingeniería de la pieza para adaptarla y que tenga los parámetros óptimos para que el proceso de fabricación que vas a seguir te sea válido. claro. Y bueno, y metrología es obvio, ¿no? El escáner 3D te da puntos, te da datos Claro, y evidentemente sirve para comprobar de que una pieza está bien. correcto. Ahí no tiene más Aparte que misterio. tienes una visión general, porque así tú vas en una tridimensional y, y tocas 3 o 4 puntos, Mm, o 10 puntos, ¿vale? Pero tienes 10 puntos. Con un escáner los tienes todos. Entonces, a nivel visual, en un informe dimensional de escaneado, como tienes un mapa de colores que te cambia el color hacia el rojo, azul, si está por debajo o por encima, pues es mucho más fácil intuir deformaciones. Yo cuando doy las clases o las conferencias, siempre explico un caso que era una pieza de inyección y que tú cuando ves el informe dimensional con las casillas de Excel en rojo dices, ya, no está medida, vale, vale, pero ¿y cómo interpreto esto, no? Tú haces un mapa de colores con ese escaneado y entonces ya, como estás viendo la tendencia de la pieza de la deformación, y dices, ostras, espera, que me está deformando, a partir de aquí se me está yendo, entonces descubres que el punto de inyección o la refrigeración no son correctos, con lo cual puedes claro. tomar decisiones de corrección mucho mejor. Tienes Ah, más bueno, mira, información. aprovecho que estás hablando de formación para recordarle al que no lo sepa que tienes una masterclass en FM Formación de impresión 3D en el Es verdad. que das un repaso de todos los escáneres que tienes y cómo los usáis Correcto, sí, 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 durante cierto. una hora o más. Una pedazo de clase chulísima. Que bueno, está ahí embebida en la suscripción. El que no lo haya visto, pues ya sabe dónde puede ver más Sí, formación. es un poco en las diferentes cosas que estamos haciendo ahí, sí. Claro, no, no, pero es que estás en todos lados, porque también estás en la UPC. Sí, eso fue en la UPC de Tarrasa. Han montado un ¿Sí? máster de fabricación aditiva, de un máster de posgrado. Dentro de ese máster de posgrado, pues habla de todas las tecnologías de tal y cual, y nosotros le impartimos, yo con un compañero, le impartimos una de las clases donde le explicamos el escaneado, o sea, primero, todas las aplicaciones que utilizamos con el tema del escaneado y lo que hacemos con ello, y les explicamos un poco más en detalle cómo funciona un escáner para que lo toquen y acaban escaneando una pieza y después trabajándola para poderla imprimir. Sí, hacemos una parcelita de eso. Y ahora incluso aprovecho y hago publicidad. Hay Mm, un máster de posgrado montado por el Colegio de Ingenieros, que es de máster de posgrado de Industria 4.0, donde también impartimos una clase de escaneo 3D y sus diferentes aplicaciones. muy bien. ¿Eso dónde es? ¿En qué pueblo? En Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. Barcelona, en el Colegio de Ingenieros de Barcelona. Molt De bé. hecho, empieza el 12 de septiembre, creo que empieza algo así. Pues nada. Pero esto es para universitarios, se puede apuntar cualquiera. Se supone, bueno, sinceramente no sé cuáles son los parámetros de acceso, pero en principio está pensado para universitarios porque además es Claro. creo que es el único que tiene titulación oficial o de los pocos que tiene titulación oficial. Y en principio se supone que es un máster de posgrado. Pero no sé si puede llegar alguien, yo que sé, con grado superior y apuntarse, sinceramente ahora lo desconozco. Tendría que Has mirarlo. visto un técnico superior, y eres profesor de máster de posgrado, ¿eh? Has Pero visto esos son 44 años de experiencia de trabajo. y moverse, Antonio, y Mm. moverse, que el que se queda quieto tampoco no Sí, sí, llega ahí. sí, sí, totalmente. Eh, Siempre buscando. volvamos a la primera frase, la de escaneemos desde un anillo hasta un Un castillo. castillo. Te voy a confesar, lo de escanear un anillo no me impresiona mucho, pero lo del castillo, explícamelo. Esto, Sí, a ver, esto- realmente nosotros como Sorcat estamos especializados entre un anillo y vamos a decir que un autocar, ¿vale? El castillo se escanea, los castillos escanean, los edificios se escanean, la montaña Montserrat se escanea, pero realmente no es nuestro core. Cuando son ah, piezas así tan grandes, eso lo hacen unos colaboradores nuestros y nosotros pues a veces les ayudamos con el tema de la malla y demás. Pero sí que es cierto que hemos escaneado un castillo, porque en 2008 hicimos un proyecto, estando dentro del TACAT, que escaneamos el patio de honor del castillo de Vélez Blanco, que está en el Metropolitan de Nueva York. Y son todo un montón de piezas de mármoles. Es un patio de 60 por 40 metros. Y están todas las piezas de mármol del castillo que están allí. Escaneamos todas y cada una de las piezas. Tuvimos 2 técnicos durante un mes a doble turno escaneando allí en Nueva York para entregarle a la Junta de Andalucía la información en una llave USB con la cantidad de puntos que habíamos tenido de cada pieza, porque eso, si un día quieren reproducir las piezas, pues pueden mecanizarlo en mármol perfectamente y hacer la reproducción del castillo. Sí, sí.
Entonces, por eso lo del anillo y el castillo. O sea, el anillo sí, tenemos un escáner de alta resolución. De alta resolución significa que nos da un punto cada 3 centésimas, cada 0,03 milímetros. Entonces, cuando Buah. es un anillo, pues necesitas mucha resolución para que te salga el detalle. Y luego tenemos equipos que llegamos, nuestro proyecto más bestia de medición es la medición del proyecto ITER de fusión nuclear, donde Ahí el sí. proyecto ITER de fusión Esto nuclear, es bueno, interesante, cuéntame. claro, eso es un donut de 25 metros de diámetro, cortado en 9 quesitos. Cada quesito de esos hace 12 metros de altura por 6 metros de ancho en forma de D, de Dinamarca. Y esa D tiene dos labios de 2 milímetros a todo el contorno, que es lo que va a permitir, cuando montes un sector y montes el otro, a 150 milímetros, fabricar la pieza que los une los dos y luego se solda en automático. Nosotros definimos el protocolo, o sea, nos pidieron, oye, ¿esto podéis hacerlo? Como yo no digo nunca, dije, no sé, vamos a probarlo, yo qué sé, vamos para allá y probamos. Y si vemos que funciona, pues tiramos para adelante, si no, pues mira, yo no puedo, ¿no? Entonces Claro. fuimos para allá y sí, sí, y lo conseguimos hacer. Y de hecho, en este caso, ese proyecto lo ganamos a empresas de bastante más grandes que nosotros. No porque tuviéramos mejor tecnología, que también ayuda, que tenemos muy buena tecnología, sino digamos, por los técnicos, porque tengo un personal muy bueno, que nos metemos en berenjenales y sabemos solventar un poco cosas que no son apretar el botón verde, ¿no? Entonces, ahí hemos definido el protocolo porque ahí sacas la ingeniería inversa de los labios para definir la pieza, para diseñar la pieza que une un labio con el otro y haces la metrología con las desviaciones. Y entonces, en ese proyecto, que lo haremos colgado en el blog de nuestra página web, claro, es nuestro proyecto más gordo a nivel de metrología. Piensa que en esos 12 metros nos pedían 2 décimas de precisión. En 12 metros, 2 décimas colgados en unas canastillas ahí con el puente de grúa, pues no está nada mal para conseguir esas mediciones. Entonces, Claro. eso es básicamente dos cosas: la tecnología que usamos de Graphor y los técnicos que tenemos, que son unos cracks. Buah, ¿y esto dónde está? En Cadarache, en Francia. Eso es el día que lo pongan en marcha, teóricamente dará energía a toda Europa. Pero bueno, este es el primer proyecto. Y si peta, es culpa tuya, ¿no? Seguramente no, seguramente no. Pero habremos estado. Si peta también tendremos algo que ver y si Algo funciona también hay. tendremos algo que ver. Algo habremos hecho. Bueno, oye, entonces, has hablado de Nueva York y de Francia, pero los principales clientes, ¿dónde los tenéis? ¿Qué tipo En de España. clientes tenéis en España y qué hacéis normalmente? ¿Qué es lo que más trabajáis? Nosotros básicamente o sea, si hablamos de servicios, la mayor parte de nuestros clientes están en España y de hecho, cuando hemos ido a Francia, Inglaterra, Alemania, Nueva York, nos han pedido ir a Túnez, a Colombia, a Chile. Hay sitios que ya hemos dicho, mira, no, no voy. O a la India, he dicho, es que no tiene sentido desplazarse allí cuando allí hay un técnico igual que nosotros, con tecnología como nosotros, que lo puede hacer. Es más fácil contratar a un técnico de allí que lo haga, te ahorras todo desplazamientos y lo que significa y luego Ya trabajamos la está. ingeniería inversa aquí, ¿no? Pero la mayor parte que hemos ido fuera, casi siempre es, en este caso Cadarache es Francia, es porque las empresas de aquí nos han contratado para que vayamos allí, ¿vale? Ya. Sí que nos ha pasado que nos han llamado desde Inglaterra para ir allí a hacer unas mediciones y en ese caso hemos ido porque era un proyecto que nos gustaba, que fue para los autobuses estos 2 pisos, para convertirlos a alimentación por hidrógeno. Y entonces, bueno, pues fuimos a escanear los autobuses. Ese proyecto tiene una cierta envergadura, pues merece la pena. Pero hay cosas que dices, es que tardó más tiempo en el viaje que lo que tardó en escanear. Con los equipos que tenemos actualmente, es que, claro, Claro. mucha distancia, ¿no? Pero básicamente en España. Entonces, de todo lo que hacemos, pues te diría que bien el 70% es industrial y ahí incluimos matriceros, moldistas, empresas de mantenimiento industrial, que cada vez tenemos más, fabricantes de automoción, fabricantes de motociclismo, los Taller One que suministran a todo esto, o sea, de ese aspecto, empresas de inyección de plásticos y tal. Pero luego tenemos una amalgama pequeñita, pues que tenemos escultores, museos, escuelas de arte, ortopedias, temas de medicina, o sea, tocamos un poco todos los palos en prácticamente todos los sitios. Entonces, tenemos un picadillo ahí de cosas que nos alimentan el alma y el espíritu, aparte de que nos dé más o menos negocio, que no es lo más importante. Pero bueno, nos sirve para romper la rutina, porque a veces Claro. hacemos cosas muy distintas. Hoy no te voy a decir de quién, pero tengo por aquí esculturas. Y también tengo un colchón. Y estamos escaneando las dos cosas, la escultura y el colchón, para dos proyectos totalmente distintos, ¿no? Bueno, pues porque ahora también con el tema de la realidad virtual o de los mundos virtuales también requieren
montar geometría 3D, y entonces pues si la escaneas, pues tienes un trabajo ganado que no tienes que dibujarla, diseñarla. Entonces, bueno, eso nos permite trabajar un poco de todo. Pero generalmente la industria, evidentemente, es nuestro mejor sector, claro. Claro. Y ahora es muy normal en mantenimiento industrial el Scan to 3D Print, el escaneo para hacer esa reingeniería para impresión 3D y solventar los problemas de mantenimiento a mayor velocidad sin tener la máquina tanto tiempo parada. Entonces ahora tenemos varios proyectos de ese estilo. Es bastante normal. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea, algo que tú crees que va a necesitar mantenimiento, lo escaneas, Sí, o lo no, imprimes correcto. para Ahora tienes, tenerlo, ahora- para tenerlo aparte, para hacer pruebas o para... no, ahora tienes las dos bases. Tienes una en que dices, oye, yo tengo una pieza que cada cierto tiempo se me rompe. Ujú. Cada vez que se me rompe, pues me cuesta una pasta y me tardan 3 semanas y no sé qué. Entonces, lo que hago ya es que antes de que cuando me viene la pieza nueva, la escaneo y ya me quedo una copia de backup de la pieza que he de reponer. Y entonces puedo empezar a pensar a ver si lo fabrico por impresión o me lo mecaniza Talleres Pepe, que lo tengo aquí al lado. Vale, eso es un planteamiento. El otro es, se ha roto la pieza y la tengo que reparar. Y te hablo, por ejemplo, de un osillo de inyección, ¿vale? Vale, pues escaneas el osillo que tiene los dientes, bueno, pues escaneas el osillo con los dientes rotos, haces la ingeniería inversa y rehaces esa geometría rota y por tanto a partir de aquí lo puedes enviar a mecanizar. Y en mantenimiento ahora es muy habitual de que, oye, hay ciertas piezas, ya no solo que se rompan, que también, sino piezas que yo sé que tienen un desgaste y lo que hago ya es que ya me preveo previamente esas piezas, me hago esa reingeniería para que sean óptimas para impresión 3D y ya me voy fabricando cambios mucho más económicos que me permiten solucionar el tema más rápido, con lo cual tengo menos tiempo de paro. Entonces es bastante normal. Y la otra es, voy a parar la máquina, voy a aprovecharla para escanear, porque así ya mientras la máquina esté trabajando me puedo ir preparando recambios sin tener que esperar a que la máquina esté parada. Eso también nos está pasando mucho. Pero eso, ¿cómo Entonces, funciona? ¿Cómo preparas recambios con la máquina escaneada? Porque la tienes en 3D y la puedes... claro, yo si tengo la pieza escaneada, ya tengo la geometría. A partir de aquí yo puedo utilizar esa misma geometría, hacer reingeniería y fabricarla de otra forma y me las puedo ir preparando y cuando se rompa ya solamente saco un cacharro y pongo el otro. Pero esto es para una máquina que a lo mejor no está en 3D diseñada o algo así. No, es que generalmente el fabricante, o sea, aquí cuando hablamos de mantenimiento no tiene por qué ser una empresa que fabrique matrices. O sea, puede ser una fábrica de alimentos, porque las maquinarias que fabrican alimentos también se estropean. Sí, Entonces, sí, sí. Mira, yo estuve diseñando el plástico del ketchup de Hacendado, lo mete a una máquina que diseñé yo parte de ella. pues, ¿Vale? pues, Entonces, pues claro, eso. pero en la ingeniería donde yo estuve trabajando ya tienen los planos. Vale, pero muchas veces te encuentras, claro, eso es la ingeniería que ha trabajado, pero el que está utilizando esa máquina seguramente no tendrá los planos. Y no Porque quiere trabajar con esa ingeniería más por lo que sea, porque no esté, o porque... directamente porque, pues, bueno, pues porque no, yo qué sé, la ingeniería ha desaparecido, o porque no le dan la información, o porque quiere buscar otra alternativa, o porque Claro, quiere de ahí cosas que en tu día a día has visto que tendrías que modificar en la planta para que te dé menos problemas. Entonces claro, claro. te haces unos utillajes específicos, adaptas esa pieza de otra forma, entonces, y decides hacerla, te digo, hacerla por impresión 3D, que es una opción, pero decir, podemos hacerla por mecanizado. O sea, la geometría la tengo. Luego decido qué es lo que mejor, porque no siempre Vale, es mejor hacerlo por impresión 3D y sobre todo si se puede mecanizar, ¿no? Pero en claro. ocasiones puedes hacer esa reingeniería y, oye, pues es que tengo tres piezas, pues ahora me voy a fabricar una que me hable la misma función que las tres y de esto, pues sí, lo hago por impresión 3D y ya solo tengo que encontrar una pieza porque siempre se me rompe todo el conjunto. O se te rompe una pieza que te dicen, ya, pero es que me tienes que comprar el faro. Ahora se te rompe un faro, el cristal de faro, tienes que cambiar el faro entero. No te cambian el cristal. Pues dices, ostras, es que solo necesito el faro, o solo necesito el soporte. Pues te fabricas esa pieza que no tienes que comprar todo el conjunto. Hay opciones, para todo eso hay opciones. O Claro, algo que está obsoleto y no tienes información. Y es muy normal en el mundo de la hidráulica, las hélices, las turbinas y demás, esto es súper normal, porque esa turbina es esa. Y es la que está funcionando. Cuando se avería o aprovecha un paro de máquinas, se escanea para ir preparando el recambio para ya coger un día y sustituirla en la próxima parada. Y entonces ya vale, te ahorras todo el tiempo, no tienes que estar esperando a fabricarla, sino ya la escaneo, se hace el mantenimiento, se vuelve a poner en marcha, ya sabemos que no está suficientemente, que la producción no llega a tope, y previamente me he ido preparando una pieza nueva y a la siguiente paro, saco una pieza, pongo la otra y optimizo la producción. vale. Pues entonces, vamos a poner un supuesto para que el que te esté escuchando diga, a ver, pero yo cómo va esto. O sea, yo ahora tengo una máquina
y digo, hostia, pues sí que es verdad que me interesaría escanearla en 3D. Cojo el teléfono, Antonio, tengo una máquina. ¿Cuáles son ¿vale? qué son los pasos que yo voy a ver como cliente tuyo para hasta que yo tenga ahí lo que necesito? Nosotros habitualmente, bueno, que nos pidan una máquina completa no es tan normal, pero habitualmente Ya, un cuando nos trozo. piden algo, un escaneo, siempre decimos lo mismo, es envíame una fotografía de la pieza, un tamaño aproximado para que yo ¿Mm? sepa que esa foto se hace un palmo o hace 2 metros, ¿vale? Claro. Simplemente porque con la fotografía nosotros ya vemos el tipo de geometría que hay, o sea, qué geometría tiene la pieza. Entonces nosotros con eso ya sabemos cuánto tiempo tardamos en escanearlo y cuánto tardamos en diseñarlo. Entonces lo siguiente es que aclaramos con el cliente qué necesita. No, es que necesito hacer una pieza nueva. Bueno, pues sabemos que tenemos que hacer un escaneado, ingeniería inversa, yo le entrego un CAD y él se busca la fabricación. O O sea, no, tú es que lo escaneas, sí, pero vamos por partes. Lo escaneas y lo sí. envías a un programa. Bueno, lo escaneo con el software, con el escáner que tenemos, el software del escáner ya te genera el fichero STL Vale. y ese fichero STL, a partir de aquí, hago ingeniería inversa. Entonces, cojo un software para ingeniería inversa, que es Dos mucho más software rápido. ya. ¿Qué Sí. software son? Generalmente en ingeniería inversa trabajamos con Geomagic Design X. Hay diferentes ¿Cómo? opciones, ¿Con cuál, pero ahora, perdón? Geomagic Design X. Ah, Tenemos diferentes ahí. opciones, ¿eh? O No sea, lo hay, sabía. hay software intermedio. O sea, ¿qué es una de las cosas que es importante? A veces parece que pasas el escáner, como lo estás viendo en pantalla, lo ves ahí ya todo sombreado y dices, ya está, ya lo tengo dibujado del Claro, ordenador. por eso ahí iba yo, por eso por ahí iba yo. Lo que tengo es una nube de puntos muy chula, muy precisa, muy densa, pero es una nube de puntos. Eso no es CAD. ¿Qué pasa? Cuando tú metes un STL en un programa de CAD, generalmente no puedes hacer nada. En el mejor de los casos, si no te peta, casi no puedes ni moverlo. Sí puedes mecanizarlo en un CAM, un Mastercam, un Tevis, un PowerMill. Generalmente pueden mecanizar STLs. Les cuesta más trabajo, tarda más tiempo de cálculo, pero puedes mecanizarlo. Y también lo que puedes hacer con el STL tal cual es hacer metrología. Y es con un software de metrología, cargo el CAD, cargo mi STL, lo alineo y me saco mi informe de metrología, mi embaba de colores, mis cotas y todo, ¿vale? Eso es lo que puedo hacer con un fichero STL obtenido directamente del escáner. Pero si quiero Vale. un CAD y quiero trabajar con él, bien porque tenga que diseñar algo sobre eso o porque tenga que diseñar ese mismo objeto, necesito un software de ingeniería inversa. Y aquí tienes tres formas de hacerlo. Una es a pelo, me voy tomando puntos y me lo voy pasando. Otra es, nosotros decimos que es el que recomendamos mínimamente, que es, ya tengo un software de CAD, el que sea, ¿eh? NX, creo, yo SolidWorks, Solid Edge, es igual, cualquiera. Ujú. No sé. ¿Cómo lo hago para que mi software de CAD entienda el STL? Le pongo un software intermedio, bien sea un VX Model, un Geomagic Wrap, un Geomagic para SolidWorks, y ese ya me permite generar entidades geométricas de CAD sobre la nube de puntos. Ya puedo trabajar en la nube de puntos y me genero entidades geométricas, un cilindro, un cono, una superficie, secciones, y esas entidades me las paso a mi CAD y en mi CAD termino de dibujar la pieza. Vale. Ese es el punto intermedio. El punto, en nuestro caso, no utilizamos intermedio, vamos directamente con DesignX, que es un software de ingeniería inversa que me permite diseñar de cero lo que yo quiera. Entonces le pongo la nube de puntos, él ya me identifica, cuando le pongo la nube de puntos ya me saca un mapa de colores, me dice, mira, esto es un plano, esto es un cilindro, esto es un fillet, ya te está dando orientación para dibujarlo, es 4 veces más rápido que cualquier software de CAD en ese aspecto. Y ahí me dibujo la pieza, me hago la ingeniería inversa, bien exactamente como la quiero, bien modificando aquella zona rota, pues ya la corrijo, o incluso si yo le saco un agujero y me sale que es de 50,03, pues yo sé que ese agujero es de 50 y lo dibujo a 50, ¿vale? Y entonces ahí consigo fichero CAD. A partir de que tengo el CAD, lo que tú Ya quieras, está. lo envío a mecanizar, lo Vale. envío a hacer planos, lo envío a imprimir y hago lo que quiera, ya tengo la información Claro. de CAD, Sí, sí, sin a partir de que problema. tienes el CAD, casi cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Una Exacto, vez ya tienes el 3D en CAD, pues ya. correcto. ¿En qué sale? ¿Superficies son sólidos eso? En Igual, superficies, en las dos cosas. las dos cosas, ¿no? O sea, para nosotros con Lo el mismo. Design Is me da igual trabajar malla, superficies sólidos, pero generalmente la mayor parte de las veces es un sólido. Pero también Vale. debemos encontrar, por ejemplo, si ahora hemos hecho una matriz grande, pues de 1,5 metros por 2 metros, ahí no es un sólido, es la piel de la matriz. Entonces, bueno, pues Claro. son superficies y eso se envía al matricero para que pueda mecanizarlo, ¿no? Pero podemos trabajar con lo que sea. La mayor parte de las veces, ahora tengo ahí un par de carcasas de plástico de una pieza, pues las hemos escaneado y le enviamos al cliente. Recibe un sólido en penilles o en un parasólido incluso, y él tiene un sólido. Lo que no tiene es el árbol de operaciones que nosotros sí tenemos en DesignX, pero lo enviamos un CAD 3D sin problemas. Vale.
Claro, todo este proceso que me estás contando, supongo que en 18 años de ASORCAD habrá pegado un cambio considerable, ¿o qué? ¿O siempre habéis trabajado más o menos igual? Mm, yo te iba a decir, no, seguimos trabajando con DesignX, lo que pasa que cuando empezamos se llamaba Rapid4, luego lo compró yo. El cambio de naming a priori no afecta a la ingeniería, ¿no? Claro, pero el software es el mismo, lo compró yo Magic y luego tal, pero el software, a ver, evidentemente el software pues hemos ganado optimización y sobre todo lo que hemos ganado brutalmente es en velocidad de escaneado, o sea, el equipo con el que empezamos, bueno, cuando empezaba con la tridimensional ya ni te cuento con el palpador lo que tardabas en escanear una pieza, ¿no? Eh, pero con un sistema óptico del Claro. año 2006 pues era un escáner láser, que ya el nuestro era el doble rápido que los demás porque era una cruz, eran dos haces de láser cruzados. Mm. El equipo que tenemos ahora son 22 haces de luces cruzados. Entonces vamos en torno a unos 800.000 o 1 millón de mediciones por segundo. Claro, entonces tú piensas que para hacerte un poco la idea de la velocidad de escaneado, nosotros la carrocería externa de un coche la hacemos en menos de una mañana de trabajo. Ya ves. Entonces, claro, tú metes una pieza que, yo qué sé, de medio metro, es que tardo 15 minutos, 10 minutos. O sea, Claro. Sí, se bueno, yo he escanean visto en algunos piezas. vídeos que el ritmo es como algo, ¿no? O sea, va bastante, Sí, bueno, como tenemos si fuera pasear en bici, ¿no? Que irás a unos, no sé, 15 kilómetros por hora pasando, o 10 kilómetros por hora. tal cual. De Pues, hecho, hay un vídeo en nuestro canal de YouTube que es escaneado de una moto, una Triumph, en 5 minutos. Y es que tardamos 5 minutos en escanear la moto. O ya, sea, claro, vale, o sea que no. y, Va, va. y ojo, que trabajamos con equipos de 25 micras de precisión, ¿eh? O sea, que no es aquello que, no, es que claro, es que no, no, no. Un equipo de 25 micras de precisión, un Metrascan que tiene, ya no tiene 22, tiene 30 haces de luz láser con el tracker externo. Es que con eso, bueno, lo montamos en robots para temas de medición. O sea, hay escáneres ya que los montamos en robots y lo automatizamos el proceso de metrología. Porque es que los equipos son muy rápidos. Entonces ahí hemos ganado mucha velocidad. En el software sí que tiene ya muchas mejoras, evidentemente, en 18 años, pero la pieza hay que dibujarla. No, no es Claro. automática. La inteligencia artificial dibujará un día. Yo creo que la inteligencia artificial ya la estamos utilizando tanto a nivel de escaneado como a nivel de ingeniería inversa, porque cuando nosotros escaneamos, el software que utilizamos, el software de Crawford, tiene inteligencia artificial y te adapta la resolución a la geometría de la pieza. No tengo que decir si quiero un punto cada, bueno, sí se lo digo, pero él me hace los puntos más separados cuando no tengo, cuando es una zona más plana y me los junta más cuando la geometría cambia, porque analiza la curvatura. Entonces, consigo una malla menos densa, donde mantiene muchos puntos en donde me hace falta y menos puntos donde no me hace falta para mantener toda la información. Eso nos optimiza mucho el proceso de trabajo, tanto a nivel de escaneado como a nivel de tratamiento de la malla. Y luego, el software de ingeniería inversa, como ya analiza esa malla y en lo que decimos te pinta de colores, te dice, mira, esto es un cilindro, un cono, un plano, entonces ya te está dando herramientas que te ayudan a trabajar más rápido. Pero básicamente lo que hemos ganado es eso, es velocidad y la capacidad de análisis de las piezas. Pero Claro. Oye, pues el proceso de escaneado, dibujarlo, hoy por hoy sí, eso no cambia, simplemente es sois una más cadena. rápidos y más eficientes, ¿no? Exactamente. La Y experiencia también marca diferencia. Si lo coge el director técnico de una pieza, pues él te tardará 1 hora en lo que tú a lo mejor tardas 4 con las mismas herramientas, ¿no? Pero porque claro, él lo hace todos los días. Luego cuando claro. le pilles el tranquillo, pues ya está. Al final es eso, es agilidad y tener las herramientas adecuadas. Yo Ah, siempre me he peleado. El motivo de entrar en la tecnología cuando empecé con el CAD-CAM en el 90 y en escanear en el 92, el motivo era cómo lo hacemos, o sea, cómo lo hago para evitar equivocarme, tener la seguridad de que lo que tengo está bien hecho y ir lo más rápido posible. Entonces, siempre me he peleado y sigo peleándome con ello y por eso seguimos evolucionando, es cómo hacerlo cada vez mejor, cada vez más rápido, y por eso hay que estar constantemente innovando. Innovando no, no hace falta sacar un invento debajo de la chistera, ¿eh? no, Sino en darle vueltas, espera, vamos a ver cómo optimizamos aquí, espera, y este software de allá, automatizar el proceso. Ahora hablan de la digitalización de las empresas y te sorprenderías de la cantidad de cosas que podemos automatizar con el Office 365 de Microsoft. Y eso al final te ahorra tiempo. Entonces, todo lo claro. que puedas buscar cómo ahorrarte tiempo y cómo asegurarte que lo haces bien, para mí eso es, bueno, es lo que me ha permitido seguir picando piedra todos estos años, porque es que es lo que he buscado siempre. Que en el Claro, fondo no. Ah, no es trabajar menos, ¿eh? Es trabajar seguro, es irte tranquilamente que sabes que aquello está bien.
No, claro, es trabajar más rápido y mejor, al final Sí, sí, no tiene más, que a tal veces cual. pensamos que cuando llegan cosas innovadoras que trabajan por nosotros, pensamos que trabajamos menos y lo que trabajamos es en otra cosa, mientras, Exacto. bueno, Hay que claro, dedicar el tiempo a otras cosas en las que requiere más de tu atención y quitarle tiempo a lo que no hace falta. claro. Entonces, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo de momento, ¿no, Antonio? Yo estoy seguro de que no. De momento no. En nuestro caso estoy seguro de que no. La inteligencia artificial nos ayuda, o sea, nos ayuda porque nos permite analizar mucha más información. Y digo en nuestro caso, que no habrá, que Claro. habrá trabajos que sí. Pero en nuestro caso, que ya trabajamos con ella, claro, tú montas un proceso, un escáner en un robot que tiene que escanear una pieza cada 10 minutos del ciclo, que tienes un montón de datos de información que te va acumulando ahí. ¿Quién es el analista que busca toda la información de los datos? Bueno, ahí entra la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de análisis, porque puede ir muchos datos, porque Sí, te está dando tendencias, porque te está diciendo esta medida está empezando a derivar por aquí y detectas el error antes de que te salga de medida. Entonces eso es lo que nos está ayudando a optimizar los procesos y a detectar el error antes. Entonces puedes empezar con mantenimientos predictivos y no esperar a que se te rompa o se te vaya de medida para repararlo. Nos está ayudando en los softwares que nos permiten analizar mucho mejor la información en eso de que ya no tengo que decir que ir trabajando con los STLs y sacarlos a diferente resolución, sino que la resolución es adaptativa a lo que necesito. Bueno, todo eso nos ayuda mucho, por supuesto. claro. Pero no nos va a quitar el trabajo. Cuando empecé en el año 90, los de antes me decían, ostras, el CAD-CAM nos va a quitar el trabajo. No, vas a cambiar la herramienta. En vez de trabajar con el rotring y el tecnígrafo, pues vas a trabajar con el ratón de un ordenador y una pantalla, ahora ya con dos o con tres. Claro, Eh, pero hay una parte que tienes que seguir haciendo tú, sí o sí. O sea, claro. lo que sea una faena automática, ahí ya, Ahí ya, a lo que puedes automatizar, ahí ya hay que empezar a pensárselo. De a los hecho, que, a los que les gusta estudiar no les falta trabajo, Antonio. efectivamente. Sí, por eso tienes que estar siempre. Yo sigo estudiando, sigo haciendo cursos y me he comprado un par de libros ahora para las vacaciones, de lo Claro, mismo. El, eh, hay que pensar que al final, quieras que no, si tú no estás en constante evolución, a la que te pares, ya está. ya te has dormido, Ya te ha pasado. ya te Tienes has que seguir, pillado, tienes que seguir pensando, tienes que ir siempre dándole vuelta a la cabeza. ya te has pillado. Sí. El otro día di una conferencia y yo decía, la pregunta clave es ¿por qué? Y eso es lo que, se te coge un niño pequeño, te saca de quicio, porque él te va a seguir Ay, preguntando, a mí me encanta, cuando empiezan con los por qué, claro, les aburro. ¿por qué? Y le respondes, ¿y por qué? Y ¿Y por qué? venga, venga. Hasta que llegues a, pues es porque ¿por qué se hace así? ¿Por qué no se hace de otra forma? Y hay veces que en ese por qué descubres que no, se tiene que hacer así porque si no, no funciona. A veces lo ves y dices, ¿y por qué se hace así? ¿No? ¿Y por qué? Ostras, no, es que el otro no funciona porque tal y cual. Pero si tú se vas preguntando de por qué, en muchas ocasiones dices, espera, vamos a dar una vuelta. Vamos a mejorar por aquí un poco. Y eso es lo que te permite ir, pues eso, evolucionando. Yo creo que hay que seguir evolucionando siempre. Claro. Sí, sin duda. Oye, pues con esa reflexión final creo que me voy a quedar, salvo dos preguntitas para acabar, Antonio, si te Venga, parece, que son las que le hago a todo el mundo. Uno sería que nos recomiendes un libro, un documental, una serie, algo que nos distraiga para cuando acaben este podcast, que ya no sepan qué hacer. fuera del mundo industrial, que no tenga nada que ver con el mundo industrial. Algo para las vacaciones, algo para, bueno, para las Bueno, vacaciones. Antonio, tengo que decir que este capítulo lo verán ya en otoño a lo mejor, porque lo estamos grabando en verano, pero vamos, algo para entretenernos. bueno, yo supongo que todo el mundo lo conocerá, pero evidentemente la serie Black Mirror está muy ligada a cuestionarte este tipo de cosas, ¿no? Es decir, y además Claro, cada capítulo no tiene nada que ver con el anterior y te dice, no. espera, todo esto me está sacando de mis casillas, ¿no? Entonces te puede cuestionar muchas cosas. Ese es uno a nivel de serie. Libro, me he comprado uno, pero no te lo puedo recomendar porque no lo he empezado a leer. Se llama Bueno, Desde la, vale. Tri- se llama Desde la Trinchera, que es sobre gestión, sobre la gestión del cambio, ¿no? Ah, De eso, de innovación constante, ¿no? Cómo plantearte las cosas, pero lo he comprado para leerme las vacaciones. ¿Y a quién pueden entrevistar? No sé si habéis entrevistado a Antonio Sánchez, no yo, otro Antonio Sánchez que, que es... que- que sepas que se nota que ya sabías la pregunta porque todavía no te la he dicho, ¿eh? ¿A perdón. quién te gustaría ver en el Rincón de la Virtud, Antonio? Yo creo que yo tengo un colega que empezamos a trabajar de moldes cuando estaba en Dicomol, que hacía moldes para nosotros, que se llama Antonio Sánchez también, pues de casualidad, y claro, eso siempre nos ha permitido mucho cachondeo. Y él está de jefe de taller de un taller de moldes, y este es un tío que sabe un montón de moldes y de mecanizado. Vale, me lo Si apunto, no, Antonio Sánchez, si no le lo conoces, te lo localizo. presento.
No, te envío el contacto. Vale, Te envío estupendo. el contacto de LinkedIn y hablas con él. Genial, genial. Así biché un poquillo quién es y charlo con Venga, él. perfecto. Perfecto, pues Antonio, muchísimas gracias por pasarte por Vale, aquí. a ti. No sé si te has quedado con ganas de decir algo más, alguna cosita que... Nada, innovación, mira, pasión y perseverancia. Eso se llama grit. En Estados Unidos lo han descubierto. No tiene nada que ver que seas más inteligente, menos inteligente, que saques mejores notas. Lo que va a hacer que triunfes o no triunfes es pasión y perseverancia. Y significa que cuando te caes y tropiezas, pues te vuelves a levantar y sigues, que no te puedes quedar lloriqueando por las esquinas. Ole. Mira, el otro día un chico que entrevisté me decía, Jorge, a ti siempre se te ocurren buenas ideas. Digo, claro, porque las malas no las ves. Claro, exactamente. El Edison decía que cuando inventó la bombilla en el experimento número 100 que había descubierto 99 formas de cómo no hacerlo, ¿no? Pues es eso, tienes que prueba error. Todo lo que pruebas a veces no funciona, pues tienes que ir corrigiendo. No te tires con todo. Ves, pruebas este trocito, si ves que Claro, funciona, avanzas, pero claro, hay no, hay que ir. claro, claro. Ostras, a ver Para si. probar Y el si. paracaídas, primero lo pruebas con una piedra, luego lo pruebas Efectivamente. con, ¿no? Vas probando poco a poco, claro, no te va a tirar de cabeza. Bueno, pues Antonio, muchas Totalmente. gracias Oye, un placer. por... Nos vemos. Igualmente, muchas gracias por haber ¿Vale? venido al Rincón de la Viruta. Venga, a ti por Y a los verlo, que nos Jorge. han seguido hasta aquí, muchas gracias por compartirlo, por darle al me gusta. Y nos vemos en el siguiente capítulo del Rincón de la Viruta. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.